buenos días. Damos inicio a esta jornada de lavado de dinero, narcocriminalidad y narcoterrorismo a cargo del doctor Gonzalo Sagastume. No requiere presentación el doctor por su extensa trayectoria, actualmente desempeñándose como vicepresidente del Superior Tribunal y director de la Escuela Judicial. Pero es importante recordar que el doctor transitó por la Justicia Nacional en el inicio de su carrera, donde obviamente transitó el conocimiento y la experiencia para la temática que vamos a tratar. Dicho esto, y para no extendernos, le damos la palabra al doctor Sagastume. Si le desean al final de la conferencia alguna pregunta, daremos tiempo para eso. Muchas gracias. Les agradezco haber venido, les pido disculpas por la demora en comenzar. Si bien es como vamos a ver con el fallo Brühl de la Corte Superior de Justicia de la Nación, se determinó que el lavado de dinero era un delito de naturaleza federal porque afectaba las finanzas del país en general. Resulta conveniente un poco hablar del delito de lavado de activos, principalmente, también de los otros temas, porque es realmente un flagelo mundial definido por la ISF americana como si no existiera el lavado de activos, concretamente se podría paliar 2 veces el hambre en el mundo. A mí de ello también es importante considerar que en el obrar judicial, más allá de la actividad propia, podemos encontrarnos perfectamente con una actividad ilícita de esta naturaleza que afecta el orden económico y financiero, incluso de la provincia o del país. Esas asincronías entre la persona que uno concretamente interviene en un procedimiento judicial, que no se condice con el nivel de su patrimonio, por ejemplo, son cuestiones que hay que tener en vista en función de tratar de colaborar con la justicia federal en el tema del lavado de activos. Vamos a empezar un poco con el tema de la historia. Hay dos circunstancias que se vinculan concretamente, que son los paraísos fiscales y la historia de la usura y el lavado de activos. Empezando por el tema del lavado de activos, su génesis, si se puede, data de la Edad Media, con los mercaderes que puntualmente para evadir el fisco retenían el dinero y lo utilizaban para darlo a modo de usura, el actual artículo 175 del Código Penal. Pero si nos fijamos bien, ya en el Código de Hammurabi, en el 1750 a.C., el rey de Babilonia, Hammurabi, estableció en una piedra volcánica toda una serie de reglas de convivencia muy exigentes, entre las cuales una de las cuestiones, incriminadas o reprochadas a sus ciudadanos era el delito de usura. Así que podemos concretamente tener en cuenta la usura como el origen de un principio de lavado de activos. Por otra parte, también luego en los siglos XVI y XVII tenemos los actos de piratería, que también consideraba era un flagelo. Por ejemplo, los bucaneros, que eran los piratas franceses instalados en Haití para flagelar a la flota española, asediándola y robándole los cargamentos de oro, que luego procedían a, obviamente, a ocultar. La diferencia entre es interesante entre los piratas, los piratas básicamente eran de la región de mar Egeo, y los bucaneros de origen francés era porque viene de una derivación de la palabra francesa manière, que implicaba completamente que ahumaban la carne como una costumbre, que era una rareza en esa época, y por eso de ahí el nombre de bucaneros, que eran quienes operaban en el mar de las Antillas. Y los filibusteros, que realizaban una parte de colaboración con los corsarios, que eran los que podían concretamente
tenían una patente de Coles, robaban para la corona. La corona completamente inglesa es la más conocida, y el más conocido de todos los corsarios es Drake, que tenía su asentamiento en Portugal. Así que, bueno, este es un poco la cuestión de los piratas que fueron concretamente no exterminados, sino que por un permiso de la corona inglesa determinó ya la inconveniencia de los piratas, porque habían conseguido tener un poder que incluso superaban o creían ser superados los propios patrimonios de las naciones. Un poco lo que yo explicaba antes de ISF, pero en la Edad Media. Con lo cual el permiso de la corona fue el blanqueo de sus capitales a ellos y a sus herederos, con lo cual podían depositarlos en bancas legalizadas, y esto fue por la colaboración de dos juristas que fueron convocados al efecto. Esto no fue una cuestión de asedio o de agresión, sino que fue una cuestión de que Hugo Grocio y Francisco de Vitoria determinaron las primeras reglas del derecho internacional, que es el Mare Nostrum y el Mare, no me acuerdo ahora la palabra, pero no importa. Después de esto, en 1920, ya en Estados Unidos, tenemos el tema de del lavado de dinero que efectuaba la mafia, que era concretamente porque se usaban lavanderías a los efectos de Mare Liberum y Mare Nostrum. Ahí me acuerdo. Bueno, se usaban y la persecución en caliente, que es un poco las mismas reglas que usa la prefectura naval argentina en este momento para la persecución de buques, que no es la primera regla de la agresión, sino la advertencia, y luego de determinados pasos, sí puntualmente la agresión, no los efectos de mandar el barco a pique, sino completamente con el fin de embarcar con el objeto de secuestrar todo lo que provenga de naturaleza ilícita. Ahora sí, volviendo con respecto a la mafia americana, se llaman lavados porque tiene su origen en las lavanderías, porque era un lugar en el cual se podía usar metálicos, usaban metálicos de baja cantidad, y se mezclaba eso con con el dinero producto de la mafia interamericana, que consistía básicamente en contrabando y extorsión, y bueno, ese es el origen puntual de lo que se llama lavado de dinero, que luego pasa a ser lavado de activos, porque ya lo vamos a explicar oportunamente. Luego ya en la década del 50 también advierten los Estados Unidos que el producido del lavado era directamente vinculado con la droga, con el narcotráfico, y bueno, pusieron atención a esto y digamos que se activaron mayores controles, porque también la droga estaba en algún punto posicionándose y comprando incluso bancas. Ya en 1982 se oficializa esta cuestión de la persecución al narcotráfico, porque resulta que se dieron cuenta que los cargamentos que venían del cártel de Medellín, de Pablo Escobar Gaviria, eran realmente suculentos, al punto de, imagínense que Pablo Escobar ofreció, el cartel de Medellín ofreció el pago y el rescate de la deuda externa de Colombia, con lo cual podían manejar incluso el propio país, y de hecho se terminaron colocando incluso dentro de la política, ¿no? Que, como vamos a ver, las organizaciones criminales no nos damos cuenta de la verdadera identidad, pero son realmente verdaderas organizaciones que tienen profesionales como abogados, tienen informáticos, tienen contadores, y siempre van a la vanguardia incluso de las legislaciones. Así que bueno, esto es un poco la parte vinculada a el lavado, ¿no? Después tenemos los paraísos fiscales, que son naciones o regiones soberanas, que buscan evitar obviamente los impuestos y asegurar digamos, el secreto fiscal.
El primer paraíso fiscal lo establecen los romanos. Había una figura que se llamaba el publicani, que era el recaudador de impuestos de Roma, que realmente caía muy antipático, incluso más antipático que los actuales abogados, y se estableció un régimen digamos, de dar determinadas zonas para la libre explotación sin el pago de estos impuestos a los publicanos. En definitiva, el publicano y la recaudación de impuestos fue lo que dio por acabado con el Imperio Romano. La excesiva suba del costo del mantenimiento del imperio y del Senado genera la caída en el 451 aproximadamente después de Cristo del Imperio Romano. Y bueno, este régimen de paraísos fiscales que establecían los romanos realmente no era del todo equitativo, porque era para beneficiar a los amigos del imperio, y el resto obviamente quedaba fuera y tenía que hacer de frente a los publicanos, que no era el cobrador de impuestos de la DGI precisamente el publicano, como arribaba a los lugares a pedir el pertinente impuesto, imagínense. Ya el Congreso de Viena en 1815, durante la Primera Guerra Mundial, Viena toma la decisión de neutralidad, que era un país que no tenía ni ejército ni frontera, y se convierte concretamente en un verdadero paraíso fiscal, y establecía dos cuestiones, que era el secreto y la fiscalidad. O sea, es el país más inexpugnable de los legítimos en cuanto al secreto bancario, al punto de que los propios nazis depositaron el producido de su felonía en Suiza. Por último, tenemos a Panamá, que también es otro paraíso fiscal, que fue escandalosa lo que pasó con el allanamiento del estudio Mossack y Fonseca, por la actividad del periodismo, de 300 periodistas que terminaron lo que se terminó llamando los papeles de Panamá. Esto es básicamente lo que podemos hablar de los paraísos fiscales que se vinculan. ¿Por qué? Porque una de las formas de lavado es a granel, en cantidad, remitiendo por contrabando dinero hacia los paraísos fiscales o a través de falsas sociedades. En 1950, producto de la hambruna de posguerra, incluso se acrecienta, ¿no es cierto?, los paraísos fiscales, porque las distintas islas de la corona inglesa, la corona permitió que en esas colonias se pudiera no pagar impuestos y también determinar los paraísos fiscales. Esto en cuanto a la historia del lavado de dinero, claramente vinculado como dije, a los paraísos fiscales. El concepto de lavado de dinero es concretamente usar el producido de una actividad ilícita a través de complicados mecanismos para transformar ese producido en dinero lícito o bienes lícitos, con el objeto de aplicarlo a otras actividades que pueden ser también lícitas o ilícitas. Ese es el concepto básicamente, a grosso modo, de lo que es el lavado de activos. Los modos de lavado, bueno, son sin número, no están contados prácticamente, pero podemos partir desde los pequeños comercios, los restaurantes, los casinos, las obras de arte, que son de apreciación subjetiva, con lo cual en las obras de arte hay que poner el ojo concretamente, porque al ser subjetivo un cuadro puede valer 300 millones, o puede valer, que son los cuadros más caros del mundo, o puede valer $1 millón, a 300 millones de dólares.
Por ejemplo, qué sé yo, un Jackson Pollock, por ejemplo, que vale 316 millones de dólares, no sabemos por qué, porque es un abstracto, pero bueno, esto es así. Pero hay distintos modos de lavado, también existe lo que se llama pitufeo, que es poner pequeñas sumas en un banco o pequeñas sumas en distintos bancos y luego hacer distintos tipos de transferencias con el objeto de transformar una suma mayor, y esa suma mayor en función de transferencias o de conversión en otro tipo de títulos, cheques al portador, no sé, giros postales, traslados de dinero a otros países sobre pretexto de financiamiento a familiares. Todas estas cuestiones son también modos de lavado de activos. Son innumerables. Por ejemplo, el lavallato brasilero era concretamente una forma de no contar concretamente los lavaderos de autos, replicando un poco aquella historia del 1920 de los americanos, ¿no? En cuanto a lo que es el delito de lavado. Bueno, son innumerables las formas, que también pueden ser incluso de la conversión de metálico en bienes, de bienes en ventas simuladas, empresas fantasmas. Hay un montón de mecanismos a los efectos de lavado. Y cuando hablamos de lavado, hablamos de grandes mafias y, como digo, de organizaciones muy importantes. No es casualmente el hecho que hoy contemporáneo de la AFA, que probablemente ahí de lavado no hay nada, ahí lo que hay es un sincericidio económico, porque no hay ninguna sutileza en el asunto. Yo creo que el tema de los modos de lavado los estamos agotando. Respecto del delito de terrorismo, bueno, se vincula con el lavado de dinero en tanto y en cuanto tienen la misma naturaleza, pero la diferencia es que mientras el lavado de activos se fijan en el origen precedente, en el ilícito precedente, en el delito de terrorismo lo que se busca es el destino de los fondos. ¿Por qué? Obviamente porque tienen como destino el fin de aterrorizar o a una sociedad, o a un país, o a una organización intergubernamental, como está previsto concretamente en el artículo 309 del Código Penal, del título 13, que vamos a hablar luego de la incorporación de Argentina al GAFI, y su remisión al artículo 41 quinques, que también establece un agravamiento de los delitos cuando el objeto de ese ilícito, la última intención es concretamente el atentado, el aterrorizar a la comunidad, a la sociedad, a un país, a organizaciones intergubernamentales. Así que bueno, esa es la diferencia. Bueno, está previsto en el 309 del Código Penal, de acuerdo a las distintas modificatorias que hasta el 2024 se fueron dando, y no quiero cansar con los números de leyes, porque me parece que no tiene sentido ese ejercicio. Bueno, en cuanto a los organismos de control, habíamos hablado, bueno, que el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, estableció que la Argentina formara parte del mismo, y también, bueno, organismos como el GAFI-LAT, el GAFI Latino, establecen concretamente pautas claras, 40 considerandos respecto al orden económico y financiero, y el trato de que todos los países miembros tengan unificada su legislación y a los efectos del combate, tanto del narcolavado, del lavado de activos, del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Esto es concretamente, digamos, la adhesión de la Argentina al GAFI, que motivó la modificación del Código Penal, porque se consideraba el lavado de dinero en ese momento como un delito agravado del encubrimiento del 278, con lo cual ahí está la cuestión del caso Brull en cuanto a la determinación de la afectación al bien jurídico
protegido por el título 13, que es completamente el orden económico y financiero, y como digo, en función de ese orden económico y financiero, pone en crisis la economía general de un país, que se basa, bueno, completamente en dos principios fundamentales, que son, uno es concretamente combatir el lavado de activos, porque una economía seria tiene que estar formada sobre parámetros legales y formales, y no a través de actividades ilícitas, que en segundo lugar, por supuesto, generan digamos, el demérito internacional en cuanto a tener a un país que no persigue concretamente el tráfico de dinero o de mercancías de naturaleza espuria. Así que básicamente eso es lo que concretamente se vincula a estas circunstancias, y tenemos distintos organismos de naturaleza nacional como internacional, como ser, por ejemplo, las Naciones Unidas tienen un tratado muy importante, que es la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que es la Convención de Palermo. La Convención de Palermo concretamente lo que quiere es casualmente esto, evitar no solamente la actividad ilícita desde el punto de vista de las organizaciones criminales, sino también de las propias organizaciones gubernamentales, en cuanto también para la represión, el financiamiento del terrorismo, que es el Convenio de Mérida, tiene también por objeto los mismos fines. Bueno, hasta acá alguna duda que tengan. Bueno, después tenemos convenios internacionales en el marco de la OEA, como la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra el Terrorismo. El delito completamente de lavado de activos está previsto en el artículo 306 del Código Penal, que establece, es un delito complejo. Me perdí. Un segundito. Me quedé con el oficio bancario. Bueno, no me importa. Está previsto en el artículo 303 del Código Penal. Es básicamente un delito complejo que establece las distintas formas o modalidades de lavado de dinero que a muchos critican la técnica legislativa porque lo conciben como un tipo penal abierto, pero es básicamente aceptado por la doctrina, y establece que las distintas formas de lavado de dinero tienen una pena de 3 a 10 años, una inhabilitación una multa de 2 a 10 veces la cantidad del dinero o los activos que son lavados, y este monto, que antes era de 300.000 pesos antes de la reforma, se convirtió en 150 salarios mínimos. Después hay un modo de encubrimiento atenuado, digamos que cuando uno recibe o percibe el producido de un ilícito, ahí se lo considera como una forma agravada, ¿sí?, de encubrimiento, y está previsto en forma autónoma con una pena menor que es de 3 a 6 años, si mal no lo recuerdo. El delito concretamente es un delito de sujeto indiferenciado. Cualquier persona puede ser sujeto activo del delito, incluso puede ser una sociedad de existencia ideal. Desde el punto de vista de la materialidad, concretamente esto que decíamos, el orden económico y financiero del país. Y lo que se busca es puntualmente, como dijimos, se busca puntualmente
la seriedad en el trato de las divisas a los efectos de la credibilidad general. Hablamos de los tratados internacionales, después hablamos, bueno, también tenemos el tema del oficio bancario, que es la ley 25.246, que establece las responsabilidades a los bancos, especialmente, pero no solamente a los bancos, sino también a determinadas profesiones, como puede ser, por ejemplo, los abogados, los contadores, los abogados, pero los abogados también, es decir, todas las actividades de los escribanos, todas las actividades reguladas tienen completamente el deber, son responsables de las operaciones que hacen, y existen en función de esto los famosos ROS, que son los reportes de operaciones sospechosas, en la cual voy a referir a los bancos. Concretamente tienen una serie de obligaciones, que es recabar de sus clientes todos los datos, ¿no? E incluso esos datos pueden con otras fuentes cotejarlos, chequearlos a los efectos de la perfecta determinación de las personas que operan en la entidad. Identificar incluso también al beneficiario, o sea, identifican al que recibe como identifican el destino de los fondos. Reporta a la Unidad de Información Financiera, que es un ente dependiente del Ministerio de Economía del país, que es la que tiene por objeto unificar y dar parte a la justicia cuando hay determinadas irregularidades a los efectos de proceder a prevenir el lavado de activos o, en su caso, el financiamiento del terrorismo, la trata de personas, la trata de migrantes, en fin, la cuestión vinculada a las armas de peligro, de proliferación de naturaleza masiva, de destrucción masiva, y bueno, también tienen que abstenerse de relevar todo tipo de secretos sobre las circunstancias, tienen que documentar los procedimientos y guardar los procedimientos al menos 10 años en forma digital o física, y tienen que designar oficiales de cumplimiento. No obstante, esos que son parte de la agencia administrativa concreta. No obstante ello, también toda la organización bancaria completa es responsable solidariamente de la información a la unidad de información financiera, es responsable toda la organización de notificar y, en el caso de algún conflicto de intereses, ejercer la pertinente excusación, ¿no es cierto?, que también tiene que ser informada. O sea que entre los entes fundamentales vinculados al lavado de activos, los más importantes es la Unidad de Información Financiera, la Agencia Federal de Investigaciones, que opera bajo el Ministerio de Justicia y tiene por objeto investigar y poner en manos de los poderes judiciales todo tipo de irregularidades atingentes a lo que es todas estas delincuencias. Muy bien. En cuanto a jurisprudencia, tenemos el caso Brun, como dije, en el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó, al tratarse de un delito contra el orden financiero y económico del país, era una afectación del derecho colectivo, y por ende esta afectación del derecho colectivo, ante una contienda negativa de competencia, determinó la competencia de la justicia federal. Luego, un fallo de la Corte, de la Cámara, perdón, de Federal de Apelaciones de Tucumán, estableció que las investigaciones por hechos de lavado enfrentan a la realidad una serie de dificultades probatorias. ¿Por qué? Porque la defensa alegaba falta de determinación del origen de los fondos, que no se había podido determinar la falta de legitimación. Pero el delito de lavado no requiere la condena por un delito precedente, sino que establece el origen espurio sin condena. Es un caso muy especial, porque generalmente nosotros estamos acostumbrados a que la condena o la reincidencia
se establece luego de una condena de naturaleza efectiva. O sea, no de naturaleza efectiva, sino de una condena de prisión, ¿no es cierto? Tiene ciertos errores de técnica legislativa la ley que determina el lavado de activos. Pero concretamente, ¿dónde estábamos? Acá. El surgimiento de la doctrina de la prueba indiciaria. Mientras alcance que la prueba indiciaria determine la probabilidad no, porque indiciariamente se determine la procedencia ilícita de los fondos, ya basta y es suficiente incluso para el decomiso definitivo de los mismos. Hay tres circunstancias a tener en cuenta vinculadas a esta exteriorización patrimonial, que es demostrar un incremento patrimonial realmente descomunal o impensado de la persona, la ausencia de actividad ilícita capaz de generar los fondos y por último la vinculación con una actividad criminal. Con esto está la prueba indiciaria que habilita completamente a la justicia federal a obrar respecto del lavado de activos. Muy bien. Algunas consideraciones generales. Yo la verdad que tenía un orden acá, pero me fui por los Visconti, pero no importa. Más o menos se entiende la pretensión. Los últimos 20 años, después de la adhesión de nuestro país al Grupo de Acción Financiera Internacional, la Convención de Palermo especialmente, se estableció una gran modificación de leyes, a los efectos de facilitar la determinación de todo tipo de delito complejo, no solamente el lavado de activos, terrorismo, narcoterrorismo, narcocriminalidad, etc. Como ser, por ejemplo, el informante, la entrega vigilada, el agente encubierto, el arrepentido, el agente revelador, el agente encubierto. Son herramientas procesales que son suficientes para lograr de la justicia, pero la justicia siempre llega tarde, llega bajo el hecho consumado, no puede el orden financiero y económico del país determinarse por una acción ex post de la justicia. Con lo cual no alcanzan las reformas de forma y fondo a los efectos de mitigar el flagelo y las delincuencias, sino que lo que falta es realmente un verdadero pacto social, una política pública, que no pueden ser políticas públicas que duren 4 años en el tiempo, sino que tienen que ser políticas realmente sostenidas, ¿no es cierto? También hay que tener en consideración que los poderes judiciales de la región están debilitadas, pero esto no solamente ocurre en el país, sino que también tenemos casos de esta naturaleza tanto en Turquía, en Francia y se han dado también en España. Así que realmente España está un poco replicando el modelo de Latinoamérica en función de estos ataques al poder judicial. Tampoco alcanza, digamos, esta circunstancia digamos, de la organización, de las organizaciones gubernamentales a los efectos del combate al terrorismo, tratando de que la justicia sea independiente y no hacerla entrar en zozobra. Porque hay otro problema. Las organizaciones criminales incluso pueden penetrar las agencias gubernamentales o las agencias de las organizaciones de naturaleza intergubernamental. Por ello, concretamente, no hay algo más que el compromiso judicial, gubernamental, sino que se requiere realmente también un compromiso social. Como decía Santiago Nino en el libro Un país al margen de la ley, que no vivamos en una anomia, sino que realmente todos colaboremos en algún punto a los efectos de que estas delincuencias no proliferen, en su caso,
no se mantengan en su intensidad a lo largo del tiempo. Lo que realmente se necesita es que la corrupción es una cuestión de naturaleza cultural. Al ser una cuestión de naturaleza cultural, lo que se requiere es una educación de la sociedad y un compromiso que excede el marco de una convención constituyente, y realmente es una de las metas que tiene la región latinoamericana, conseguir esta nueva educación. Teniendo en cuenta que, como decía un fiscal italiano, la mafia le tiene más miedo que a la educación que a la justicia. Máxime teniendo en cuenta, como dije en su momento, la justicia llega ex post, los gobiernos, bueno, proliferan en leyes, pero después esas leyes en su aplicación quizás se transforman en endebles, y el sistema penal resulta a todas luces insuficiente, teniendo en consideración, como dije, que son verdaderas organizaciones. Tenemos de lo más variado, desde pequeños lavados de activos a grandes empresas, como dije, con un poder económico y un armado societario, en los cuales los gerentes, cuando efectúan tareas peligrosas, son absolutamente fungibles unos por otros. Todo cambia y la asociación, la mafia, permanece en el tiempo. Hay que tener en consideración estas circunstancias. Yo, la verdad que me pierdo, hay un montón de cosas para hablar, pero básicamente es un poco lo que tenía para decir. Así que cualquier duda que tengan, me pueden preguntarme, a ver si lo podemos aclarar. Hola, sí, Gonzalo, excelente exposición, la verdad que muy claro todo el panorama que ha dado evolutivo, ¿no?, del instituto. Quería hacerte una pregunta respecto a los blanqueos, sí, que hemos tenido en los últimos 10 años, tuvimos dos, uno en el gobierno de Macri, que fue cuestionado por haber sido favorecido familiares directos del presidente, y actualmente el blanqueo que habilitó el gobierno del actual presidente. Sí. Sottovoce uno escuchó fundamentalmente, ¿no?, una presión fiscal y tributaria tan grande en Argentina que de alguna manera el ciudadano argentino estaba justificado haber eludido, haber evadido impuestos, y el blanqueo lo que pretendía era justamente atender estas situaciones. ¿Cómo juega la herramienta del blanqueo frente a los compromisos que ha asumido Argentina? Porque los blanqueos por lo general se dictan a través de leyes. Sí. Los compromisos que asume Argentina a nivel internacional se dictan a través de convenios y tratados que básicamente tienen característica supralegal, intraconstitucional, ¿no? No los derechos humanos, sino los tratados después de la reforma del 94. ¿Cómo compatibilizamos entonces esta idea de blanquear con la idea convencional de luchar contra el lavado de activos? Sí, que yo me olvidé que realmente el blanqueo de capitales, la procedura del blanqueo de capitales da pie, es una forma de lavado, completamente, es una forma de lavado. No referí, cuando puse ejemplos, empecé por más desde el punto de vista financiero al punto de vista de naturaleza política, pero sí, indudablemente, el blanqueo de capitales determina en algún punto, no la generalidad, sí, pero sí una especialidad que se vincula muy probablemente con el delito de lavado, pero esto es como cuando se perdonan determinados impuestos, se generan amnistías impositivas que eran tan propias de la época de la FIF, ¿no? Ahora hay que ver cómo obra la Agencia de Recaudación y Control aduanero, el ARCA, respecto de la forma de, concretamente, que la facultad de blanqueo no determine la posibilidad de lavado, sino operando, articulando la UIF,
la AFI, las agencias gubernamentales y el Poder Judicial a los efectos de esas que tendrían que ser excepciones en las reglas de un blanqueo ilícito, no tengan, digamos, el salvoconducto y no termine siendo un país de blanqueo. Esto es un poco lo que tengo para decir respecto a este tema. ¿Alguna otra duda? Sí, buenas tardes, doctor. Primero que nada lo felicito por el tema abordado. Gracias. Es muy interesante y quería agregar, quería por ahí puntualizar como siendo el expositor miembro del máximo tribunal de la provincia, que este es un tema que, así como lo trató usted, ¿no es cierto?, da un marco general y amplio, visto por ahí, ¿no es cierto?, desde el punto de vista internacional o dentro de la nación, en el contexto internacional. Pero yo quería hacer hincapié fundamentalmente en las características de nuestra provincia. En esta provincia y en esta ciudad donde crecen emprendimientos, edificios, aparecen yates de todo tipo, en realidad no estamos exentos de maniobras de este tipo. Y creo que el tema de la investigación y esto que decía usted, ¿no es cierto?, de que la justicia siempre llega tarde, de alguna manera se puede paliar esa deficiencia con la actividad proactiva de los investigadores, de los fiscales y de los jueces, porque justamente es un delito donde el indicio ya da la posibilidad de actuar y no siempre los operadores judiciales actúan en base a los indicios, requieren la prueba. Y en esta provincia, como dije, y en este lugar en particular, ¿no es cierto?, donde se mueve mucha cantidad de dinero, donde hay actores políticos, empresarios, de distintos ámbitos nacionales e internacionales que se están radicando en la Patagonia y en Tierra del Fuego, creo que es un punto a tener muy en cuenta, inclusive en los delitos comunes, porque por ahí puede existir una defraudación, pero que si uno hurga un poquitito más y busca un poquitito más de prueba, indudablemente que se puede llegar hasta la cuestión de lavado de activos. Pongo, por ejemplo, el caso de este año del secuestro de droga en Chubut, de 20 kilos de cocaína que venían con destino a Tierra del Fuego. Y esto tiene que abrir los ojos a los operadores judiciales e investigadores, incluso no veo acá a nadie de la policía o de la justicia federal, porque indudablemente la justicia siempre está atrás de la mente criminal, de la gran mente criminal de las organizaciones, ¿no es cierto?, organizaciones criminales. Y esto ha ido mutando en el caso del narcotráfico, que siempre pensamos en la frontera norte, Salta, Jujuy, pero en este momento todo lo que es la hidrovía es un canal que lo reconoce Europa, ¿no es cierto?, como un canal de tráfico, pero también los puertos de la Patagonia lo son, como también los puertos chilenos o el tráfico entre Chile y Argentina, porque generalmente no se busca esos lugares, ¿no es cierto?, y el delincuente busca por dónde se lo va a tratar de atrapar menos o vigilar menos, siendo los lugares de la Patagonia, Trelew, Puerto de Chubut inclusive, existe la posibilidad de Tierra del Fuego, ¿no es cierto?, que dé lugar a este tipo de transacciones por los pesqueros, que nadie puede de alguna manera controlar una vez que están en mar abierto. Pero a lo que iba, disculpe que me haya extendido, es a que me parece interesante la visión, ¿no es cierto?, de un miembro del Poder Judicial Provincial sobre este tema, porque
todos los operadores jurídicos y de investigación deberían estar atentos específicamente acá en Tierra del Fuego y en Ushuaia en particular. Sí, dos cosas. Toda jurisdicción con puerto internacional es permeable al narcotráfico. Hace tiempo que ya se sospecha que puede ser punto de remisión de droga la Patagonia e incluso la propia provincia de Tierra del Fuego. Eso es una cuestión que, en cuanto a los controles, depende ya de la justicia federal. También tenemos que tener en consideración que en esta provincia, en el año 1972, se estableció el régimen de promoción industrial, la ley 19640, que también generó, digamos, una profusa instalación de empresas, que, bueno, esas empresas, en función de los beneficios que da el régimen especial de Tierra del Fuego, son fértiles a los efectos de un eventual lavado de activos. Por eso yo me refería a un punto que nosotros, por más que no sea justicia federal, muchas veces se nos puede pasar por alto buscando el arma homicida que el presunto autor está en otra cosa, y esto de la prueba indiciaria cobra vida y se transforma en un hecho como para dar intervención a la justicia de excepción. Bueno, no sé si tienen más preguntas. Si no es así, le agradecemos al doctor Sagastume. Les pido por favor un aplauso para acompañarnos. De este modo damos concluida la jornada de la disertación. Muchas gracias por venir.